Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video para el canal. En esta ocasión les he traído una nueva recopilación de mods para mejorar tu experiencia vanilla de Minecraft. Mods que se enfocan en mejorar algún aspecto de Minecraft básico o agregar alguna nueva función sin modificar demasiado el juego. Así que si tú también disfrutas de estos mods, te pediré que por favor dejes tu like y te suscribas, para que de esta forma tengamos la cuarta parte lo más pronto posible. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por el video. Customizable Breakdance se trata de un mod muy simple, pero que a mi parecer es más que necesario. Pues una de las cosas principales que cambiará cualquier jugador al momento de comenzar una nueva partida es el tema del brillo, el cual desgraciadamente por más que lo pongas al máximo seguirá sin ser suficiente. Con este mod podremos aumentar el brillo a niveles extremos, pasando del 100% hasta el 1000%. Todo esto de una forma súper cómoda de customizar. Simplemente con presionar la tecla B, eliminando por completo ese molesto problema de jugar en lugares con muy poca iluminación. Loot Journal será un nuevo mod que añadirá notificaciones en tu pantalla al momento de recoger objetos, siendo visualmente muy llamativas y hasta cierto punto dándole un soplo de aire moderno a la jugabilidad. Esta última, dependiendo de qué tan raro sea el objeto obtenido, tendrá una presentación más llamativa, e incluso con algunos sonidos que tú mismo serás capaz de customizar. ¿Cansado de sus aburridos árboles de Minecraft y que hasta son molestos de talar? Pues Tree Physics será lo que buscas, un mod que le añadirá nuevas físicas realistas a los árboles. Al momento de eliminar alguno de sus troncos, este simplemente caerá al suelo, tal cual como lo haría un árbol de la vida real. En esta posición, siendo mucho más sencillos de talar, y a medida que vaya rompiendo sus bloques, las mismas hojas irán desapareciendo. Incremental Mining será un mod que mejorará la sensación de la minería y volviéndolo un tanto más realista, haciendo que el movimiento de nuestra herramienta, ya sea un pico, hacha o pala, se sienta un poco más lento, como si realmente la herramienta tuviera el peso que debería tener, dejando de lado esa velocidad sobrehumana que tiene Minecraft. Eso sí, dicha velocidad podrá ser incrementada si llevamos algún encantamiento de eficiencia o el efecto de prisa minera con nosotros, haciendo que ahora las herramientas tengan el efecto de ir mucho más rápido. En sí será un mod meramente visual y que no afectará para nada en el tema de la jugabilidad. Particle Effect será otro mod que mejorará otro pequeño aspecto de Minecraft. En este caso, esas partículas de poción tan simples y que tan solo cambiarán un poco el color dependiendo del efecto. Ahora con este mod, esas mismas partículas tendrán nuevos diseños personalizados, indicando con más facilidad el tipo de efecto que tendremos puesto, sin cambiar absolutamente nada más, tratándose una vez más de otro mod que tan solo mejorará el apartado visual. Immersive UI se trata de un pequeño mod de animaciones para mejorar la interfaz del inventario. Ahora cada vez que selecciones algún objeto, este tendrá un pequeño efecto de rebote para resaltarlo. También, en otras ocasiones, si mueves demasiado un objeto, este tendrá leves movimientos. Otros efectos especiales que también tendremos será la rareza superior a la común, los cuales llevarán nuevas partículas brillantes al momento de seleccionarlos, entre otras pequeñas mejoras visuales que vale la pena probar. Seguramente cuando te encuentres construyendo dentro de Minecraft tienes el siguiente problema, pues al momento de dejar presionado el clic derecho para colocar bloques siempre se terminará saltando alguno, por lo que para evitar este tipo de problemas deberemos presionar el clic derecho rápidamente para evitar estos espacios, cosa que incluso podría afectar a largo plazo a tu pobre ratón de segunda mano. Con Smart Block Placement, este problema se terminó para siempre, ahora pudiendo colocar todos los bloques al solo mantenerlo presionado. Ahora pasemos con uno de los mods más clásicos. En esta ocasión será la versión de Hell Bars, haciendo que ahora todas las criaturas del mundo cuenten con su propia barra de vida visible, haciendo mucho más fácil el reconocer a las criaturas que se encuentren con baja vida, o incluso útil para combates con algunos jefes. Este se diferenciará de otros mods parecidos con algunas características extra, como que puedes mostrar el nombre de las criaturas, opciones para eliminar la barra de vida de criaturas que no te interesen,
e incluso colores de barras personalizados. Block Previewer se trata de otro mod simple que te facilitará la vida en Minecraft, pues seguro que en más de una ocasión te habrás equivocado con la dirección o posición de algún bloque que coloques. Ahora con Block Previewer podremos visualizar a tiempo real cómo se terminará colocando dicho bloque, como una especie de guía. Un complemento más que útil sobre todo para jugadores amantes de la construcción. Resurbalon será un mod que generará de forma natural pequeños cofres voladores. Su función será simple y divertida. Estos aparecerán de la nada mientras te encuentres explorando. Podrán ser derribados si les disparas con algún proyectil. Una vez que te acerques lo suficiente al cofre e interactúes con él, estará dejando sus tesoros. Pero claro, también existirá el factor rareza, donde tendremos paquetes de rareza normal, poco común, raro, épico y legendario, y obviamente garantizándonos mucho mejores objetos. Light Miner se trata del mod definitivo para conseguir materiales y avanzar mucho más rápido en el tema de las construcciones. En este caso, ahora cuando minemos tendremos diferentes tipos de opciones para hacerlo, como romper de una todos los bloques conectados del mismo tipo, un modo para minar en forma de escalera en cuestión de segundos, y otro para aplanar terrenos sin necesidad de hacerlo de bloque por bloque. Obviamente, el mod estará enfocado en acelerar tu progreso, por lo que el pico o herramienta que estés utilizando recibirá todo ese desgaste de forma normal. Zipline Recycled se trata de un nuevo mod que aprovechará las físicas mejoradas de otro mod. Pero por fines prácticos para este video, imaginemos que solamente se trata de uno. ¡Qué trucazo!, ¿no? Ahora, tanto las cadenas, riendas y hasta las cuerdas que agregarán otros mods como Farmer Delight tendrán físicas realistas, que podremos aprovechar con un pico para poder transportarnos, pudiendo llegar a crear caminos que te permiten llegar a tu destino mucho más rápido. Pero ten cuidado, ya que este método aún requerirá de algo de habilidad para poder sacarle su máximo provecho. Build Assist Once es un mod increíblemente útil, que te solucionará muchos problemas al momento de construir en Minecraft. Este nos agregará un total de 3 nuevas herramientas, obviamente y manteniendo el mismo patrón de materiales que los picos, palas o espadas. En este caso, deberemos ponernos las herramientas en la mano secundaria y en la mano principal el bloque que queramos poner, contando incluso con un modo alternativo. Para activarlo solo deberemos tener la herramienta en la mano principal, para después darle clic izquierdo. La vara de pared nos permitirá poner bloques en línea recta hacia arriba. En su modo alternativo los bloques se pondrán hacia abajo. La vara de puente nos permitirá crear caminos de forma recta hacia la dirección en que miremos. En su modo alternativo, los bloques se pondrán de forma diagonal. Y por último, la vara de escalera, como su nombre lo dice, nos permitirá crear escaleras para poder subir. En su modo alternativo, ahora las escaleras podrán colocarse para bajar. Si eres de aquellas personas que perdió toda esperanza posible de darle alguna utilidad al Sniffer y sus plantas, porque en serio, aparte de decorar, ¿qué otra cosa hacen? Como si revivir un Sniffer con esta economía fuera algo sencillo. Pues ahora con Torch Flower Arrows podremos finalmente darle esa utilidad a las flores antorcha, pudiendo usarlas como flechas especiales para poder iluminar lugares oscuros. Bastante útil sobre todo para las cuevas, y sin necesidad de acercarnos demasiado. Siguiendo con las utilidades a objetos desaprovechados por el mismo Minecraft, tendremos el mod Crab Claws. Este trayendo de vuelta la tan pedida por muchos pinza de cangrejo, pudiendo conseguirla de forma natural dentro de cofres de monumentos oceánicos, aumentando nuestro alcance para construir, destruir bloques y combatir. Esto tan solo con tenerla en la mano secundaria. Y bueno, nada más que decir, una increíble herramienta que te facilitará la vida y múltiples tareas dentro de Minecraft. Seguramente muchísimos jugadores a día de hoy siguen odiando entrar a la dimensión de Nether, pues este junto con el bioma de Deep Dark es uno de los lugares más peligrosos, lleno de un montón de criaturas molestas que te acecharán constantemente. Esto sobre todo con los Piglin. Pero esto únicamente si no llevas contigo alguna armadura de oro. Una vez que consigas un armamento mínimamente bueno, esto deja de ser rentable. Con el mod Gilded Armor ahora podremos mejorar la armadura de Netherite, añadiéndole algunas piezas para decorarla de oro, no aumentando para nada en sus estadísticas. Tan solo con estar adornada con este mismo material hará que los piglins ya no nos detecten como un enemigo más.
Sin duda, uno de los mejores y más necesarios añadidos que tiene Minecraft en cada nueva actualización no son sus nuevas mecánicas, criaturas o incluso herramientas, pues este puesto se lo llevan los nuevos colores de madera. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¿Y por qué esperar otros 10 años para que tengamos finalmente la gama completa? Paintable es un mod que nos permitirá cambiar el color tanto de bloques básicos como maderas, piedras y ladrillos. Esto con ayuda de un nuevo bote de pintura y su respectiva brocha. Simplemente con hacerle clic derecho ya estaremos cambiando por completo su color. Pero si este proceso te parece tedioso y hasta lento, puedes pintar rápidamente tus paredes con las nuevas TNT de pintura, siguiendo por el camino de la madera. Y que se trata de un pequeño mod que nos agregará algunas nuevas herramientas y decoraciones de madera. Su principal atractivo serán precisamente estas decoraciones. Con ayuda de un nuevo cuchillo que agregará el mod nos permitirá tallar cualquier tipo de tronco sin corteza, revelando un nuevo diseño decorativo para estos, además de nuevos tipos de árbol que se generarán de forma natural por el mundo. Esto claro, en el caso de que no tengas ya suficientes tipos de madera. Adorable X es un mod que aprovechará al máximo los nuevos diseños de huevo de generación que tiene Minecraft, ya que de ninguna forma podremos verlos a menos claro que juguemos en modo creativo. Pero ahora sí que podrás conseguirlos de forma natural, habiendo una pequeña probabilidad de conseguir alguno al momento de matar a alguna criatura. Y si bien no está para nada mal tenerlos para coleccionarlos en su forma básica, también seremos capaces de colocarlos como si fueran nuevos bloques decorativos. Y ya para terminar tendremos el mod de Fallen Adventurers, generando por nuestro mundo este nuevo tipo de esqueletos, los cuales pertenecieron a todos los anteriores jugadores que llegaron antes que nosotros, y desgraciadamente murieron de formas trágicas. Oye, la verdad es que viéndolo así hasta suena tenebroso. Algunos cayendo de alguna gran altura, otros por falta de alimento, ahogados, y todo esto podremos apreciarlo únicamente con analizarlos un poco. La buena noticia para nosotros es que algunos contendrán parte de sus objetos y que podrán ayudarnos a lo largo de nuestra aventura. Bueno gente, ese sería mi top 20 de mejores mods para mejorar el Minecraft Vanilla en esta ocasión. Puedes comentarme cuál de todos los mods anteriores fue el que más te gustó o el que más te llamó la atención, además de otras recomendaciones de mods que te gustaría ver próximamente. Y claro, como siempre te recuerdo que si estás en busca de crear tu propio servidor de Minecraft para jugar con mods que nunca se apague sin problemas de lag y súper fácil de utilizar, puedes crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales tendrán el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Nicolás Truco, Juanma Sánchez y Tomás Pérez, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos, lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediré que por favor dejar su like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, eso es muy importante. Recuerden que las iguanas no le ponen limón a sus ensaladas y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!